Bueno, desmistificando el tema de la modelo, te remangás, Sí, todo. te gustan las herramientas, Mucho. martillás, cortás, Sí, clavás. todo. Estaba trabajando con mi diseñador súper bien, con mucho suceso. Y de repente me empecé a preguntar qué era lo que quería para el pedazo de vida que me quedaba. Hoy por hoy puedo decirte que tal vez romanticé muchísimo la idea Bien. de la casa, el monte, las sierras, la vida. Y me compré este container Ah, mirá. para venirme a vivir acá. Yo era una cabra del monte, digamos. Y de repente tenía que ir a representar a Argentina a un concurso mundial de modelos. Llegué, reboté en Buenos Aires y me vine diciendo que quería ser normal, que quería terminar el colegio. Nunca me preguntaron esto. Bueno, no sé si es un halago o no sé es qué. algo bueno, es algo bueno. Porque, ¿sabés cuándo tuve miedo? Consciente por primera vez. Cuando me vine a vivir acá. Yo tomaba desde las 10 de la mañana hasta las Ay, mierda. 6 de la mañana. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la banda? Estamos acá en otra historia más. Hoy se viene una... Hoy vinimos a conocer a Cata. Si se trata de caminar, caminó. Ella arranca su carrera de modelo, más o menos por el año 89, por ahí. Estuvo modelando en Buenos Aires, estuvo en París y ahora está acá volviendo a sus pagos porque ella es de Villa Dolores. Imagínense el camino que tiene recorrido. Está en el medio del monte, está construyéndose una casa y tiene un montón de cosas para contar. Venimos por la historia, porque la historia es lo más interesante. Así que vamos a conocer a Cata y a disfrutar de todo lo que tiene para contar. Buenas. ¿Cómo va? ¿Qué haces, linda? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas, Cata. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Muy Gracias. ¿Cómo va eso? Muy bien. ¿Todo tranqui? Aquí. Hermoso, ¿eh? Lo que se ve por acá. Guardiana, te presento a la guar- guardiana. Bueno, muchas gracias. Te presento a Linda por ahí. Linda anda por acá. Linda. Y había otros integrantes, me habías contado, que ya seguramente van a aparecer. Adelante. Permiso en obra, ¿eh? El estado obra, full. Perfecto. Pero bueno, acá estamos. Dale. Poniéndole el... Permiso. Gracias. Wow. Qué tool. Con su pentáculo en el techo. Muy bueno. Sí, le hice hacer, por ejemplo, estoy pensando siempre en las chicas. Las chicas le digo Así acá a las perrunas. para que este espacio sea como un espacio donde ellas puedan estar sin que estén afuera, como Ajá. uno quiera, para protegerlas, para que no... Perfecto. Y por ejemplo, los portones todos, y aún el portón de entrada, se abre al medio, así como caballeriza. Esto es pensado para alguien con fuerza. A ver, ¿querés que le dé yo? Bueno, Ahí está. acá. ¿Ves? Ahí va. Entonces, de repente estás como protegido. Claro, y muy bueno. Es como Mira la vista. pistón de champa ahí atrás del manzanito. Qué bueno. Y bueno, este es el lugar central de la casa. Y bueno, estamos en proceso. Yo te muestro. Dale. Wow. Este es el estudio. Está hecho de tierra pisonada, el sistema tapial, que lo puedes ver acá. Sí, ahí se nota. Y la otra ala está hecha de adobe. Bien. La idea era que iba a ser toda de tierra pisonada, pero al tener problemas técnicos decidí que el constructor dejara de hacerlo y le pregunté, ¿qué sabes hacer? ¿Sabes hacer adobe? Lo hagamos en adobe. Vamos por donde vos sabés. Vamos por donde vos sabés, Bien. para no tener problemas que luego efectivamente tuvimos. Perfecto. Acá veo un montón Un de montón de objetos de trabajo. cuestiones. Sí. Contame un poco. Yo soy diseñadora, trabajo a partir de la recuperación de elementos antiguos. Así empecé, trabajando, haciendo restauración de prendas antiguas, de la historia de la moda. Entonces empecé como a ver de qué se trataba esas bellezas que yo iba encontrando de casualidad en los Cotolengos, en San Telmo, cuando San Telmo era Hace un tiempo. otra cosa, mucho. Claro. Estamos hablando de los años 90. Yo compraba muebles, muchos de los muebles que ves por acá los compré en San Telmo en esa época, y de repente había prendas tiradas que nadie le daba 2 mangos. Entonces yo empecé a decir,
A ver. Mira vos, qué lindo esto. Y me lo tiraban por 2 mangos, porque lo importante para Aparte de ellos era allá, ¿no? vender- O sea, claro, era olvídate. vender muebles, no prendas. Claro. Entonces yo las restauraba y con eso me vestía para las fiestas y para estos eventos así Bien ahí. fashionistas de Eventos mis fashionistas. épocas Bien. modelísticas. Bueno, entonces, y ahora yo no tiro nada. Por ejemplo, mira lo que es este Eventurli. Está hecho de descartes de géneros. Claro, mira. Entonces, lo que ves en las cajas, hay como retazos. Lo que la gente diría basura textil. Lo Digo yo, que, lo que- está el dicho, ¿no? Lo que es basura para uno es un tesoro para otro. Un tesoro para el otro. Nada, te hago la modelo. ¡Asa! Vamos todavía. El espejo está un poco lleno de tierra porque estamos en el medio. En la cámara no digas nada que la cámara no se nota. ¿Ves? Qué grande. Y tiene acá para achicar y hacerlo más cortitos. Hay Ahí viene la otra, ahí viene la otra. Espérate, mamu. ¡Hola! ¿Qué haces? Rescatadas. Linda hace 7 años, 8 años y Angelita hace 7, mis chicas. Bien. Y la china, que desapareció, la gata. Anda por ahí seguramente afuera después la... Ah, venga, que ella es más antisocial. Entonces ve gente y se va. También es compañera de vida desde hace 12 o 13 años. Mira ahí. Vino de Buenos Aires conmigo y con Yoda, que también era mi gato negro de amor. Hoy tendré 16 años y en septiembre va a ser 1 año que se fue. Y acá, en el monte, y se fue y no volvió. Bueno. Así que espero que algún zorro haya hecho lo que tiene que hacer y Yoda haya hecho lo que pudo Ah, y la naturaleza se haya encargado del destino de una Yoda. buena mirada. Y sí, y que no lo haya agarrado algún humano malintencionado y le haya hecho daño. Es todo lo que pido. Bueno. Y es todo lo que imagino por su ausencia. Pero, entonces, acá tengo un pin que me regaló una amiga. Y no era mi amiga. Ah, mi Yoda. querido negro. Sí. El maestro. Bueno, el maestro Yoda. El maestro Le Yoda. hacía honor a su nombre, la verdad que. Bien. Así que bueno, esto es. Esta parte es más contemporánea de tu vida. Esta casa se empezó a construir, contraté a un bioconstructor y a su equipo de trabajo, a su empresa, y hace 5 meses me abandonaron la obra. Obviamente como producto de grandes problemáticas que empecé yo a observarles y bueno, se armó quilombo. Yo hace 1 año y pico me vine a vivir acá al monte, ahora te voy a mostrar. Sí, ahí vi Donde un... recalé. Sí. Porque obviamente esto era inhabitable. Entonces dije, bueno, me voy a ir de todos modos al monte. Vos estabas en Villa Dolores, Estaba en está. Villa Dolores, Bien. tenía mi tienda de ropa, daba clases allí, vivía en una casa que estaba atrás, que había recuperado. Porque vos, bueno, desmistificando el tema de la modelo, te remangás, Sí, todo. te gustan las herramientas, Mucho. martillás, cortás, clavás. Todo. No sé, hace poco en las redes me preguntaron cómo hacía para recuperar la energía que perdía o algo así. Cómo estaba haciendo horas y horas el entablonado. Vamos mientras charlamos, vamos yendo para allá. ¿Me dejo esto? Y dejalo como... no, a ver si se ensucia. ¿No? No, acá todo se ensucia. Yo aprendí que le respondí a esta persona que al trabajo no lo tomo como trabajo, sino como placer, como aventura, como un momento de la vida, Claro. en la cual tengo que disfrutar cada instante. Esta es la parte, va a ser, y es la parte privada. Esta es la parte casa y esta va a ser... La casa y la otra parte va a ser la casa estudio. Bien. La parte estudio, Claro. la parte con lo que desarrolla. Bien. Que también está en proceso de También cambio. es un proceso claro, Bien. porque la realidad de la vida acá te muestra o te invita a pensar cosas que ni se te habían ocurrido, ¿no? O de repente vos tenés un super plan, yo soy muy controladora, por decirlo de una manera. Sí, lo que pasa es que me vine con un gran sueño de Buenos Aires. Estaba trabajando con mi diseñador súper bien, con mucho suceso. Y de repente me empecé a preguntar qué era lo que quería para el pedazo de vida que me quedaba. Entonces vendí mi departamento antes, me vine. Cuando encontré el terreno, que son 2 hectáreas al lado del arroyo de los Molles,
enfrente, literal, al Champaquí, de lindo acceso, un acceso súper bien. Ahí cuando encontré, fui a Buenos Aires y vendí mi departamento. Y con ese dinero estoy haciendo la casa. Entonces tenía mucho plan. Soy virginiana, con ascendente Capricornio. Con Ahí el Capricornio se pone... Claro, entonces a mí me gusta, como no me sobra, y siempre la hice trabajando. Entonces, más esta energía que yo creo, esta energía que me habita, no sé si es Virgo o lo que fuere, hay una energía que a mí me habita que me invita todo el tiempo a planear. Bien. ¿No? A reflexionar y decir, bueno, ok, si yo doy este paso voy hacia allá, si doy este otro voy hacia allá, bueno, ¿qué quiero? Puedo hacer los dos, bien, ¿a dónde quiero ir? Allá, bueno, listo, hagamos todo para allá. Así fue como pensé para venirme también. De repente la realidad, esta realidad... Claro, me imagino que estar acá invita a otras cosas. Invita a otra historia. Y me siento muy contenta, luego de patalear un rato, pero ese rato duró poco, poderme darme cuenta de que la realidad me estaba invitando a una transformación catalinesca. Algo diferente tenía que manejar para poder seguir transitando el había que cambiar. Que había elegido. De alguna manera había que cambiar. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy puedo decirte que tal vez romanticé muchísimo la idea. Bien. De la casa, el monte, las sierras, la vida. Y abrazo, en serio, abrazo todo lo que me está pasando. Porque realmente me está poniendo a prueba, estoy haciendo un máster en no sé qué. Después dentro de algunos años te diré en qué. Pero estoy haciendo un máster en humano, no sé. Como una... Y sí, bueno. Estabas acostumbrado a otra cosa. Totalmente. Estabas acostumbrado a otra cosa, era otra tu vida, completamente. Totalmente. Y de repente, hace un rato te decía, hay muchas cosas que consideraba valiosas, por alguna manera, y hoy... Bueno, cambia la perspectiva, cambia... Todo. El monte, lo único que yo sabía era el poder del monte. Nunca mensuré el pedazo de poder que aparte vos sos de acá. Sí, pero... Te fuiste mucho, pero seguís siendo de acá. 9 años, pero de repente... Hay cosas que se saben. Sí, me vine con mucho temor. ¿Vos estás sola? Yo vivo sola con las chicas. Bien. Antes le decía la mana de Rautenberg, porque estaba Yoda, que era el macho. Bien. Y ahora somos solo chicas. Linda, Angelita, China y yo. Lo único que yo sé es que el monte me conoce y sabe, creo que conoce mi alma más que yo y me protege. Punto. ¿Te sentís bien acá? Sí, muy. ¿Y protegida? Sí. Perfecto. Sí. Vamos sí. Seguimos charlando. Perdón, vamos. Me colgué. Vamos. Pero que para colgarse hay tiempo. Viviendo en Villa Dolores y había contratado a esta gente para que me haga la casa y yo venía cada tanto. Una vez por semana, 2 veces por semana. A ver, me quedaba un par de horas, pero bueno, claro. Nada, qué sé yo. La cuestión que tardaron un montón, se pasaron. Yo ya me empecé a poner nerviosa porque tenía planes. Planes es igual a, ¿no? Y hay que... Había que ver cómo... Inversión, retribución. Claramente. Bueno, entonces, con una plata que yo pensé que iba a ser mi colchoncito cuando me viniera a vivir acá en la casa de allá, la gasté y me compré este container. Mirá. Para venirme a vivir acá. Se llama el anímico. El anímico container. Entonces, de acuerdo al ánimo, vos le pones el nombre. El nombre que querés. Permiso. Sí, acá adentro está hermoso. Sí. Wow. Es un container muy pequeño. Entonces le hice hacer muchas ventanas como para estar sumergida dentro del monte y yo con este tamaño enorme. ¿Cuánto medís? Vos estás como yo, Sí. un poquitito más bajita que yo. Sí, Sos alta, 80, muy alta. Soy alta. Entonces no tener la sensación de que estaba metida viviendo dentro de una caja de zapatos. Porque lo que quería era... Bueno, acá te remangaste. Sí. Todo hice esto la lo hiciste cama, vos. El mueble, los estantes... Hice la fitodepuradora para aguas grises, que lo que vas a ver es un montón de... Bueno, sí, acá hay... de Yuye. Por ahí atrás. Porque está ahí atrás. Hice el deck. Sí.
Bueno, Sandé- eso creo que está en tu Instagram, ¿no? Sí. Vamos a dejar también ahí el contacto Sí. para que toda la gente que quiera llegar a Están contactarse. las historias destacadas, hay una que se llama El Anímico y otra que se llama La Guardiana. Bueno, para la gente que ahí que quiera contactarse con vos, los datos seguramente en la descripción del video. Así que bueno, ¿Vos te viniste acá? equipé este lugar diciendo, quiero estar confortable. Bien. Lo más confortable era julio, por lo tanto dije, chao, me voy a agarrar la nieve, porque el anteaño pasado nevó. Claro, bueno, tuviste, Yo bueno, me la vine- suerte que no... El año pasado fue muy cálido el invierno. Sí. Pero yo me vine alistadísima para pasar la nieve adentro del cubículo este. Está aislado térmicamente el techo y las paredes. Fue la vista, ¿no? Pistón. Una alucina. Pistón, con su termotanque eléctrico. Encontré esta La heladerita. la heladerita con freezer. Con freezer, qué Con freezer, grande. mesada con freezer es un gol. No, es un golazo. Media cancha. Un golazo. Acá, bueno, cocinita Cocinita eléctrica. eléctrica. Mira, mesada con mármol. Sí. Y me hice la churra. Ah, pero mirá qué baño. Y en vez de poner espejo, Ahí le está. puse una ventana. ¿Por qué? Espectacular. Porque obviamente más allá que en la casa también, la mayoría de las cosas son eléctricas. Claro. Pero estoy pensando todo el tiempo en cómo viene el sol, qué pasa con los vientos y empezar a manejar las temperaturas y los aires con las aberturas. Las casas son otra cosa. Entonces- Esto te malacostumbró un poco. Claro que sí. El espejo lo pongo acá y nunca lo puse. Y nunca pusiste espejo. No necesité el espejo. Bien ahí. Efectivamente, esta vida te va dando cuenta que de repente el espejo es como... Bueno, estás en una transformación. Me imagino que Y el años, espejo me pilas encanta. de años de tu vida recontrapendiente del espejo, me imagino. Siempre. Sí, claro. De repente, tengo una pequeña anécdota, la compartí en las redes. Por ejemplo, la pinza de Pilar. La pinza de Pilar era como la herramienta de la modelo, o sea, para sacarte los pelitos, para que estés impecable, porque en la época mía no existía lo digital que te lo borran. Claro. Tienes que estar impecable, en serio. Sí, nada de Photoshop. Ningún Photoshop porque no existía, entonces tu piel tenía que estar bien en Claro. serio, la luz tenía que estar bien en serio, el fotógrafo tenía que saber manejar todo, Sí. y la maquilladora y así todos los componentes de algo que termina en una imagen final. Entonces la pincita de Pilar es algo muy importante, ponele. Lo digo y me siento como una... Ay, ahora estás con una ingletadora cortando madera. Bueno, ¿para qué uso la pincita de Pilar ahora? Para sacar las espinas de las zapatillas. Qué Las grande. zapatillas y las chancletas, porque Mira. acá todo es espina. Sí, olvídate, Todo es olvídate. espina, aunque uno... Esto es pleno monte, o sea, Un monte la muy duro. cámara, esto es monte, por más que esté la calle, allá atrás está la casa, es monte cerrado, Sí, es monte cerrado. claro. La verdad que, mirá lo que es, amanecer ahí No, con no. el espinillo, amo los espinillos y cuando florecen es la cosa más preciosa que me puede estar sucediendo en la vida. Qué buena onda. La cosa más preciosa. Y tiene sus moquiteros que los ves rotos porque un día las dejé a las chicas acá encerradas Claro, sí se nota. y los rompieron. Porque quisieron salir. Vamos a preparar unos mates Sí. y dejamos lo último para mostrar en donde vamos a charlar. Bueno, dale. Y ahora el lugar. El lugar, a ver, mira lo que es esto. ¡Wow! Mirá lo que es esto. Qué buena onda. Impresionante. Bueno, yo siempre digo, quizás la cámara no le hace tanta justicia, pero se acerca bastante, Impresionante este lugar. Espectacular. ¿Estás contenta? Muy, Bien ahí. Vamos todavía. muy. Bien ahí. La verdad me siento muy bendecida, más allá de todas las cosas que hemos hablado, que son cosas de humanos, Claro, entre humanos. sí. Hay algo que me mueve, que es mucho más grande, y es esto, es sentir este poder, ¿no? Que no es mío, ¿no? Es sentir este poderío de la naturaleza. Sí, sí. Porque la verdad puedo estar rayadísima o encabronada o
muy ocupada, muy triste muchas veces. Y de repente levanto la vista y todo me lo cura. ¿Y sí? Todo me lo cura. Puedo hacer lo que quiero. En ese momento podía hacer lo que quería y podía tener la libertad de decidir a dónde irme a vivir, a cualquier lugar del mundo yo podía ir. No había ningún problema. Pero me vine acá, sí. ¿Te imaginabas en algún momento cuando andabas por las pasarelas de París que ibas a terminar viviendo acá? No, en ese momento no. Cuando me preguntan por qué me vine acá, yo digo, yo me vine por esos colores. Y por eso tengo este lugar acá y por eso elijo vivir acá. Y por eso hice este lugar y esa escalera para poder tener Grande. el regalo, para poder tener el artefacto para disfrutar de un regalazo. Vamos a sentarnos Vamos. y a charlar un rato. Hola, soy Catalina Rautenberg, tengo 52 años, oriunda de Córdoba capital. Córdoba capital, bien, mirá. Cordobesa de nacimiento y ciudadana del mundo. Bien ahí. La verdad, Está buenísimo. que he vivido por 1000 lados. Si bien más o menos hablamos un poco de todo, me contaste ya un poco tu presente Sí. a nivel este lugar, la construcción. Si vos tuvieras que quizás resumirlo en un par de minutos, ¿a qué te estás dedicando hoy en día, Cata? Bueno, hoy me estoy dedicando a llevar adelante la finalización de la obra. Me puse la obra al hombro y al corazón y acá estoy, ocupándome de... ¿Qué soy? Carpintera, albañila, la loca del taladro, miradora oficial de estas sierras y a eso me dedico todos los días, ya de hace varios meses. Largos, muy largos. Esperando, me imagino, poder retomar el tema de la costura, ¿no? O sea, Sí, porque vos sí, estabas con tus no sé cómo- cursos, con un... Claro. La idea de esta casa era, más allá de vivir, de habitar el espacio, de habitar este paisaje hermoso, esta tierra bendecida, era también recibir a la gente Bien, atraída por mi trabajo, que es el de diseñadora de indumentaria y objetos, y también comunicadora de saberes. Entonces el espacio era justamente para recepcionar y vivir la experiencia creativa, ¿no? bien. Porque considero siempre lo consideré, que la indumentaria, el indumento, el vestir, la pinta y lo que yo puedo llegar a saber es un justificativo como para comunicar cosas mucho más humanas o más interesantes. Me encanta a través de la costura entusiasmar a la gente a hacer, ¿no? Y a creer y a crear. Bien. Y Es creo una que- parte creativa de todo lo que supuesto. sería, ¿no? Tu antigua historia, ¿no? Es como la parte más creativa, me imagino. Siempre fue creativo. O sea, cuando trabajaba con mi antigua historia, como decía. Bueno, ya que estamos, ahí vamos, que estabas por arrancar. Tu antigua vida, arrancá por ahí. Mi antigua vida. De repente, ahora que me lo decís y que lo decimos como antigua vida, como concepto antiguo vida, no la siento tan antigua, siento que me habita todo el tiempo. Tiene que ver con la estética, con la belleza, con la armonía y con el poder mostrar de la mejor manera todas esas cosas que te acabo de mencionar, todos esos términos. Belleza, armonía, estética. Eso era mi trabajo. Y yo lo tomaba como eso. Eso es más o menos, se empieza a dar en el año En el 89, año- me Sí, dijiste. en el año 89, más o menos. Y- Tuvo una previa antes. Vos ahí me contabas, una piba, ¿no? 19 años. 19 años. Antes de eso, digamos, como un toque antes, ¿no? ¿Cómo era quizás tu vida antes de decir, me tomo el palo a Buenos Aires a ver qué Bien. pasa? La historia fue que a los 16 años yo vivía en Villa Dolores con mi mamá, oftalmóloga, mi Bien. hermano, y viendo una revista, las 7 días, había un concurso que era muy importante, nacional, que era Mis 7 días. Y lo promocionaba en su revista, llené el cuponcito y mandalo y vemos si te elegimos para formar parte del concurso de belleza, Mis 7 días, Claro. donde había salido Graciela Alfano, Tete Custaró, Mora Furtado, no sé, un montón Oh. de luminarias que ahora son unas damas regias. Raquel Satraño también. Bueno, en fin. Y mi mamá me vio que estaba mirando eso, estábamos en un restaurante ahí en el Mountain. En el que Mountain. era de Sierras Grandes y tenía un restaurante, Sí. el hotel. Sí, en la entrada de Villa Dolores. Claro. Entonces me dice, ¿querés inscribirte? Y le dije, sí, dale. Entonces el fotógrafo del diario de Villa Dolores me sacó unas fotos en el dique nivelador, ahí Ajá. donde Sí.
Es tan hermoso ese lugar. Es muy lindo. Muy hermoso. Bueno, y la cuestión que me eligieron, como al mes y pico recibí un llamado telefónico y no teníamos teléfono. Me llamaron al vecino enfrente que tenía teléfono, que habíamos dejado ese teléfono de contacto. Y así fue como hice mis primeras intervenciones a nivel modelístico o con esta conciencia de la belleza, ¿no? De decir, ok, tengo algo que es atractivo. Yo tenía 16 años, a los 12 había pegado el estirón a esto que ves. No era una chica popular, ni era una chica bella, ni era una chica atractiva. Era un larguirucho rarísimo, narigón. Bueno, no sé, capaz todo que desgarbado. lo que veías vos, del otro lado veían otra cosa. No, era lo que veía el ámbito en el cual yo vivía. Bueno, está bien. ¿No? Que tenía como otra conciencia. Claro, bueno, claro. miraban diferente. Miraban diferente y efectivamente sí. Ahora que estoy viviendo acá, también sé que miran diferentes. Cada lugar tiene una mirada y eso es muy genial poderlo entender, apreciarlo y respetarlo. Bien. Y hacerse respetar también, ¿no? Y obvio, más vale, no faltan... No. Ese es otro tema. Lo dejamos para otro momento. Mi vida antigua. La cuestión que me llamaron y salí seleccionada y me eligieron entre no sé cuántas minas, cientos de mujeres, eligieron 15 y entre ellas me eligieron a mí. Y después gané. Y de repente era mi 7 días del año 86. Y tenía 16 años. Y Tete Custaró me puso la corona en la cabeza. Y una mina me vio y me dijo, ay, me gustaría que fueras a representar a Argentina en un concurso de modelos a nivel mundial. O sea, así. En Italia. Bueno, ¿tenés pasaporte? No. Bueno, ok. ¿Se puede quedar en Buenos Aires? Sí. Mi mamá se vino, me dejó en un departamento de un amigo, en el Sí Campeador, ahí en Caballito, sí. en Orió Pueyrredón, 1040. Mirá cómo me acuerdo, tenía 16 años. Y me pusieron un coach, alguien que me enseñaba, yo era una cabra del monte, digamos. Y de repente tenía que ir a representar a Argentina a un concurso mundial de modelos. Entonces, ¿a quién me pusieron para que sea mi coach? Al Gato Dumas. Al Gato Dumas. Al Gato Dumas, que me enseñó a comer, a creer, a no ser pretenciosa. Mirá. Y si no sabía, siempre me decía que tenía que preguntar, que nunca tenía que pretender saber que sabía algo, hacerles creer a la gente que sabía cosas que no sabía. Mirá. Y que tenía que creer en mí. Entonces, no sé, me llevaba a su restaurante 5 estrellas en plena Recoleta y estaba en la cocina y me traían platillos, por ejemplo, que yo nunca en mi vida, o sea, más allá de la milanesa Sierras Grandes y las frutillas con crema, que era como algo muy lujoso, empezar a comer otros platillos, a aprender a entender, a saborear, ¿no? A saborear no solo platillos, sino a saborear la vida, que era un flash. Es que evidentemente... Porque él era un gran saboreador de la vida. Bueno, te estaba a punto de decir eso, más allá de la historia culinaria, una enseñanza mucho más profunda. Totalmente. Él fue mi primer maestro y él me enseñó eso. O sea, me decía, ¿te gusta? Y yo siempre decía que sí, que le iba a decir que no. Entonces, ¿te gusta? ¿Alguna vez no te gustó? Ahora, ¿alguna vez algo no te gustó? Sí, no, porque me obligaba a que le dijera la verdad. Y un día me pusieron un zamballón en la mesa. Yo en mi fucking vida había comido eso. Entonces, me lo da de comer, se va, viene, me trae el cosito, me estoy comiendo y aparece él. Me dice, ¿te gustó? Y yo le digo, sí. Bueno, no, decime la verdad, así un grandote, un gordote. Decime la verdad, una mesa chiquitita en su restaurante. Decime la verdad, ¿te gustó en serio? ¿Qué sentís? ¿Qué gusto tiene? ¿Qué? Bueno, tiene mucho gusto a huevo, le digo. Se le transformó la cara al gordo. Agarró una cuchara, metió el coso dentro del fuentoncito ese que me habían traído, se lo metió a la boca y dijo, se dio vuelta y se fue el quilombo que armó en la cocina. Porque eso sabía a huevo y era un asco. Dios mío. Entonces volvió y dijo, ¿ves? Tenés que confiar en vos y en lo que a vos te parece. Claro. Si no te gusta, no te gusta. Por más que lo haya hecho yo. Y dije, ajá, bien, muy bien. Eso nunca me lo voy a olvidar porque de repente cuando uno es adolescente, preadolescente y vive en lugares en los cuales las reglas, los pensamientos tienen unos carriles muy marcados, cree cosas que tal vez no son del todo tan absolutas. Claro. ¿No? Entonces, haber tenido la oportunidad a esa edad tan chiquita de tener a alguien que fuera otra campana. Bueno, y que encima nada, fuera gente copada, ¿no? Muy. Pasa que encima me tenía mucho cariño, me empezó a tener mucho cariño porque me llamaba como su hija. Él tiene una hija que se llama Catalina. Así que tenía así como una cosa de ternura, de muy respeto, de mucho respeto.
de mucho respeto. Y fue una experiencia muy hermosa. Y me fui a Italia, no gané, quedé entre las 10 y me ofrecieron quedarme para trabajar como modelo. Yo le dije, le voy a avisar a mi mamá y vuelvo. Llegué, reboté en Buenos Aires y me vine diciendo que quería ser normal, que quería terminar el colegio, iba al Sagrado Corazón, que quería estudiar arquitectura, que quería ser normal. Esa fue mi primera incursión. Que querías ser normal. Quiero ser normal, le decía mi mamá. Ah, mirá. Entonces mi mamá muy asustada, diciendo, ¿te hicieron algo, mamita? ¿Qué te pasó? No, nada. Simplemente me ofrecieron el mundo. Ahora lo digo, ¿no? Simplemente me ofrecieron el mundo y yo no pude tener esa conciencia para apreciar la magnitud del ofrecimiento. Y terminé el colegio y me fui a estudiar arquitectura. Y al año y algo de estudiar arquitectura dije, bueno, quiero tener mi dinero, no sé. Bueno, ahí llegamos al 89, me imagino. Claro. Entonces ahí me presenté en Mannequins, que es una agencia de modelos y escuela de modelos en Córdoba capital, y empecé a trabajar con ellos mientras estudié arquitectura. En un momento se volvió totalmente incompatible, porque trabajaba mucho y estudiaba, entonces era como... Una de las dos no podía... Noches eternas para preparar maquetas, o si no me iba a un desfile en el interior y volvía a la madrugada y me dormía en el aula magna. Era como desastre. Claro. Había un fotógrafo, Ignacio Echenique, que sigue siendo fotógrafo en Córdoba capital, me rompía los coquitos para que me fuera a Buenos Aires, que yo era perfil Buenos Aires, y yo había jurado que no iba a pisar más Buenos Aires. La vida hay que seguirla a veces, ¿no? Sí, y ahí fui. Otra vez, me presenté en la agencia de Pancho Dotto y él me dijo que yo iba a ser muy grosa. Así. Por decir de una manera así. ¿Qué pasó ahí que dijiste, dale, Okay. vamos para adelante? La historia fue que cuando decidí irme a Buenos Aires, mi mamá ya tenía 19 años. Imagínate que mi madre me venía teniendo la vela lo más desde los 16. Era como, bueno, Catalina, a ver, o trabajás o estudiás o ponete las pilas. Porque A todos nos dijeron eso en algún momento. Claro, o sea, a mí también. Entonces, cuando decidí irme a Buenos Aires a los 19 años, le dije a mi mamá que me pensaba ir a Buenos Aires y mi mamá me dijo, ¿con qué plata? Porque yo estaba estudiando. Apa. Vivía en la casa de los nonos, en Córdoba. Entonces le dije, bueno, busqué en el diario y me conseguí un trabajo de vendedora en Castillo Color, que es una casa de fotografía que había en Córdoba capital. Trabajé un mes y con esa plata me fui a Buenos Aires. Entonces, la segunda vez que le dije a mi mamá, me voy a Buenos Aires, me dijo, sí, mira. Digo, sí, trabajé un mes, tengo plata, me voy. Ah, bueno, avisá cuando llegues. Bueno, estamos hablando teléfono público, ¿entendés? No, olvidate, esa época, bueno, Llamá al recalquemos teléfono que, público de la claro, esquina, los fichitos. el que ni siquiera era moneda, era cospel. No, era el cospelito. Claro. Sí, de las rayitas. Entonces, no volví por una cuestión de orgullo, porque sabía que mi mamá me iba a decir que era una inconstante, de que no sabía lo que quería, y esas cosas que siempre te dicen por más que te quieran y te lo dicen porque te quieren, en realidad. Entonces hubo algo de eso que no me permitió volver y tardé en arrancar posta como un año y algo, de hacer poquitas cosas. Y Pancho, una máquina, o sea, me quería vender, o sea, me presentaba en Paraty, me presentaba a esta diseñadora, a la otra, y todo, es divina, pero no es conocida. Y digo, bueno, ¿cómo nos hacemos conocidos si no me da la oportunidad? Claro. Entonces una diseñadora, después de que Dotto le quemó la cabeza por vez millón, me dice, mandale a esa Catalina a ver qué le pruebo, a ver si queda bien, desfile. ¿Entendés? Como una cosa así. Y obviamente salí, era, ok, es mi oportunidad, lo tengo que hacer fantástico. Y siempre pensé, nunca me consideré que fuera una mujer linda, no tenía esa educación, ¿no? Esta cosa de... ¿Decís nunca lo incluís en el presente o, Sí. o es algo que Sí, es como... todavía no lo ves? Siempre me veo linda en fotos viejas, ¿entendés? O sea, cuando tenía 40 pensé que era vieja y ahora tengo 52 y veo las de fotos 40 y es una bomba. Y de repente veo las épocas hermosas en las cuales trabajaba de linda y digo, puta loca, qué jeta que tenía. Ponele. Me miro y digo, no puedo haber tenido esa jeta, y no me daba cuenta, porque creo que no aprendí a creérmela, o sea, no era esa niña que era la linda. Dentro de todo está bueno, Mejor, ¿no?
Porque uno o por lo menos yo lo transité como una gran aventura, un juego, un espacio de fantasía, darme cuenta que con la imagen es puro cuento. ¿Y en qué momento? Sí, está. No, no. Uno cuenta el cuento que quiere. ¿Y en qué momento? Eso es genial. En algún punto empezaste a jugar en primera? ¿En qué momento te diste cuenta? Que si hay un punto bisagra en tu historia, ¿en qué momento te diste cuenta? Decís, che, mirá, esto no la puedo ni cagar, no la puedo nada. Cuando trabajaba todos los días, cuando estaba a tope de trabajo y todo era fantástico. Vivía arriba de un avión, comía gratis, vestían gratis, me daban gratis. O sea, yo simplemente estaba, ¿entendés? La gente me llamaba por mi nombre, era, hola Catalina. Ahí viene la Rautenberg, ¿entendés? Wow. Ah, Rautenberg, no, a ver, Rautenberg, viste, como algo de... Ay, no sé ni cómo explicarlo, mira. Nunca me preguntaron esto. Bueno, no sé si es un halago o no sé qué. Bueno, es algo bueno, porque sentir ese poder. Poder, mirá. Sí, sentir como que ni siquiera, y no lo ejercía, ¿entendés? Bien. No ejercía el poder, yo simplemente transitaba, ganaba mucho dinero y de repente mis amigos eran, estudiaba, a mí me encanta estudiar cosas, siempre me gusta andar aprendiendo cosas. Estudiaba teatro con Julio Chávez y mis amigos eran, a ver, eso, o sea, si puedo, con la que tengo, trato de buscar lo mejor para poder aprender o para poder tener, no sé, algo que sea de un buen lugar. Pero de repente, no sé, mis compañeras se iban de viaje a Miami, vacaciones, y yo me iba a Machu Picchu un mes de mochila, a vivir en un hostal con agua fría. Entonces, había una diferencia, por lo que me está diciendo, marcada entre quizás todo el resto, sí, o la gran mayoría. Tenía como otras inquietudes, no me pregunto, sí, tal vez. Los primeros libros que yo tuve en mis manos, fuera de los del colegio, fue Erich von Däniken, que habla de que somos descendientes de ovnis, ¿entendés? Mirá, venís por ahí. Libros que llaman Somos hijos de los dioses, el día que llegaron los dioses. Entonces de repente iba a la pirámide del Sol y de repente, sí, subí a la pirámide del Sol, toda la historia, pero había como un lugar donde había un reservorio de mica, que decía Däniken, que servía para aislar térmicos cuando los pibes subían sus platillos, etc. Entonces yo seguía la ruta de Erich von Däniken. Claro, sí. Y ahí empecé como a encontrar y a descubrir los pueblos antiguos y las creencias en la naturaleza y a ver ese arte que estaba siempre vinculado con el sol, con las estrellas, con esas inteligencias ingenieriles que estaban como más allá de tal vez del tiempo que se supone en los cuales vivían ellos, claro, ¿no? Como mucho más avanzado de lo que te decían, ¿no? De lo que vos habías estudiado sí, en el colegio. Claro. De repente vas a la vida real y te encontrás con que esas cuestiones eran bastante diferentes. Entender la maravilla de la historia, de los seres humanos, del poder del humano, de que no estamos solos en la Tierra, de que la naturaleza es increíble y que si crees, seguramente hay alguienes que son superiores, que algunos... Yo creo que somos un experimento. Sí. O sea, a veces digo, se nos deben estar cagando un poco de risa en este momento de la historia, pero bueno, es algo mío, ¿viste? Abrís así la tapa y estaba, no. Sí, pero es un mambo mío, pero tengo esa cosa de que... Yo estoy contra la cámara y me estás grabando, y estoy siendo cuidadosa, yo también creo que somos experimentos. Pues sí. Obviamente, el Cristo, hey, hola, con poderes, ¿qué pasa? Es hijo del espíritu. Y todas esas leyendas de distintas religiones que manifiestan que hay cosas extraterrenales. Totalmente. Entonces, bueno, en un lugar tan vasto, creer que somos únicos sería como muy ególatra. Bueno, el ser humano es ególatra, ¿no? Sí, somos así. Che. La tendencia. Y me fui a la mierda. En algún pasará. Volvemos. En algún momento de todo este camino de pasarelas, de belleza tan explícita, ¿te dio como... ¿experimentaste en algún momento de alguna manera miedo? ¿Tuviste en algún momento como onda, che, esto no? No. ¿Nunca? No. Bien. ¿Sabés cuándo tuve miedo? Consciente por primera vez, cuando me vine a vivir acá. Epa, bueno. Ya me imagino que vamos a llegar ahí. Otro punto. No acá al monte, ¿eh? No, cuando volviste. Sí. Claro.
Bueno, volver siempre provoca, me parece, algo... Sí, el tema es que de repente uno cuando vive en grandes urbes, por ejemplo, está lleno de todo y uno dice, ¡ay, porque en la gran ciudad pasa de todo! El tema es que es muy anónimo, porque es todo tan grande Olvídate. que vos sabés, te enterás de las injusticias o te pasan injusticias, Claro. ¿no? Que te roban o a mí una vez, bueno, en fin, pero vos nunca sabés quién es. Es alguien que pasó, o alguien que vino, o alguien que hizo, Claro. o es muy lejano, porque es tanto que hay entre ese ser y vos, tanta gente, Es tantas un mar, cosas en el medio, un océano. que es difícil, ¿no? Acá no. ¿Y qué pasó? Acá es así. Sí, sí. Nombre y apellido, todo, pim, pum, 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 con la frescura del anonimato cuando tienen nombre y apellido. Claro. Y eso es de temer. ¿Y Me di cuenta. cómo fue que de tener ese poder, que vos usaste esa palabra, ¿no? Y estar de acá para allá, ¿cuál fue el punto bisagra que de repente te trajo de vuelta al valle? ¿Cómo lo recordás? Porque Sí. algo tiene que haber pasado, me imagino. Sí, de repente me parece que había un ejercicio hecho previamente de manera inconsciente, como cuando empecé a trabajar como modelo y me fue como, ya hablamos súper bien y toda la cosa, y de repente pasaron los años y dije, pucha, ¿qué quiero hacer? ¿A qué me dedico? Ya lo que era divertido, ya no sé si me está pareciendo tan divertido, los tiempos están Mirá. cambiando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué sé hacer? Un montón de cosas. Estudié teatro, estudié danza, fotografía, me encanta dibujar, soy re buena, o por lo menos... Hay que decir, cuando uno es bueno, yo te digo, hay que decirlo. Soy buena. Y soy buena cosiendo, de que tengo 6 años. Dije, me hacía mis prendas para ir a lugares re top con mis prendas viejas. Dije, todo el mundo me preguntaba, ¿de dónde es? Qué hermoso eso. Hay algo que siento que se vuelve bastante cíclico en mi vida, ahora que tengo 52 años y me faltan Dios sabe cuántos ciclos más, si Dios quiere y la vida me acompaña, a seguir en la tierra un rato más, pero me parece que hay algo como cíclico en mí, ¿no? Un tiempo para esto, me dejo llevar por mi crecimiento, no sé, por decirte de alguna manera, ¿no? Por los años, por el tiempo en la tierra. Entonces, en un momento dije, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer en el tiempo que me queda, en la mitad de mi vida que me falta? Siendo optimista, obvio. Y sentía que tal vez en la gran urbe me iba a enfermar, ponele, ¿entendés? Y que estaba como corriendo algo que no tenía sentido. Y sí tenía sentido, me daba de comer y seguía. Bueno, pero... Pero había algo ahí adentro mío. Avisa. Sí. Hay algo que avisa. Sí. Y tuviste un poco la lucidez como para prestar atención. Porque podrías estar allá corriendo todavía. Totalmente. Si lo hubiera elegido. El otro día el señor que trabaja acá, Alejandro, me dice, usted señora siempre ha hecho lo que ha querido. No, amor, lo quiero. La verdad que me ha hecho muy bien su presencia acá. Y sí, pero desde un lugar de una intención como de decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Qué? Listo, ok. Pucha, acá me está haciendo mal. No, me tengo que ir de acá. Bien. Y encontrar la energía y las herramientas para poder irme del lugar que no quiero estar. O que Siempre elijo fuiste... no estar, ¿no? Porque hay veces que, por ejemplo, amo Buenos Aires con todas mis fuerzas. Bien. Mucho. No voy nunca, ¿eh? He ido re pocas veces. Mis mejores amigos, mis hermanos, mi gente, mi vida, mi historia, también está en Buenos Aires. Y la amo y la festejo cada vez que voy. Pero eso no quita que yo haya elegido no estar más allí. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque quiero estar en el monte. Ay, ¿no extrañás? No. Ay, ¿qué? ¿Ya no te gustó más? Sí, me encanta Buenos Aires. Ir y bailar tango en las milongas y comer sushi. No sé, esas cosas que... ¿Está bien? Tonteras, ir a un teatro. Yo extraño el show fan de Buenos Aires. Bueno, claro, la comida peruana, no sé, la comida peruana, de mis lugares predilectos, de ver a mis amigos y saber que cuento con ellos al toque. Esas cosas no están aquí. Pero acá hay otras cosas, tan hermosas, diferentes. Y me dice, ay, pero el monte, tan sola. No estoy sola. No me siento sola, no me siento sola. Ni desolada. Hay veces que sí, cuando hay unos mareos, caen las piedras y qué sé yo, uno se agarra como un cuiqui, ¿no? Y sí, ¿no? bueno, pero... O unos vientos, ¿no? Pero es también conocerla y entender que es parte de esta naturaleza, como el 60. En Buenos Aires. Como el 60 en Buenos Aires. Claro. ¿Cómo se dio esta tierra en particular? Genial.
Una alumna me dijo que su mamá estaba encargada de mostrar un terreno. Me gustaría verlo. Y lo vine a ver. Obviamente no se podía meterse mucho, entonces caminamos por el arroyo bastante. Un día de lluvia, estaba nublado y me caí al arroyo. No me caigo nunca. Sentí que esa había sido la señal. Bien, bien. Me caí en el arroyo, me mojé todo el culo de la morral, todo un desastre, frío, o sea, esta es una señal. Entonces dije sí, quería un espacio de monte para poder cuidarlo, digamos, para poder estar en él. Me encantaba la idea de tener un lugar de buena vista de las montañas, de las sierras, si podía ser con un arroyo al lado, para tener agüita e ir al río, ¿no? El Bien. famoso vamos al río a tomar mate. Tenerlo acá nomás. Sí, es mi vecino. Claro. Y me Tenés pasa todo y algo está cerca, porque está facilísimo llegar. Sí, es muy accesible, no tenés tierra mucho, nada, solamente el ingreso a la casa, pero llegás hasta la ruta, por ruta hasta acá. Sí, sí, asfaltado. No quería escuchar los autos pasar porque como el sonido vuela en este lugar, Olvídate. de repente hay lugares fantásticos y escuchás Claro, sí, sí. que no sucede. Entonces dije, sí, es este el lugar. Luego al tiempo después de comprarlo, con una radiestesista Sí. para ver el tema de las energías telúricas del lugar, para ver a dónde poner la casa y toda la historia. Y ella me dijo que yo era una persona de mucha fortuna y quién me había dicho de comprar esta tierra. Entonces yo le dije, primero no me dijo nadie, la elegí yo, y segundo yo no soy dueña, no. Si la compré, obviamente, tengo papeles que dicen que yo soy la dueña, papeles humanos, pero de repente yo no soy dueña de nada. A lo sumo soy su guardiana. Que hay gente que tampoco le gusta el guardianar, ¿no? El término guardianar. Bueno, pero si vivimos, no podemos vivir de lo que piensen la gente. No, pero yo era lo que yo sentía. Perfecto, por eso. Era diciendo, yo voy a cuidar este lugar, lo quiero cuidar. No es mío, soy un habitante, más. Como la serpiente, obviamente que yo tengo un nido un poco más grande. Se me fue un poco de las manos. Te soy sincera, jamás pensé que iba a ser así. No lo visioné así. Estás hablando del tema de la casa. De la construcción, no la visioné así. Te pusieron capaz que a prueba un poco. Tenés la sensación que todo se dio como se tenía que dar. Es que... Por más que haya resistencia. Sí. Porque obviamente hay un montón de veces que decimos, no, pero es por ahí. Todo el tiempo. Y más cuando es una dama que siente que tuvo un poder, que hizo lo que quiso, y hoy... Y eso todos esos papeles se están quemando. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué te pasa adentro? Me siento muy emocionada. Mira, lo pienso y ya me hace ti los ojitos. Me siento muy emocionada de tener la posibilidad de poder estar aprendiendo esto. Bien. Sí, pataleo como... Soy una gran zapateadora. Soy una zapateadora profesional. Y la vida toda, las chicas... Bueno, mi Yoda que se fue... Mi Yoda no es mío. Es del monte. Es la naturaleza. Él hizo lo que quiso, lo que pudo. Y el aprender esas cosas y también eso, pasármelo a mí también, porque así como soy muy estricta muchas veces conmigo o muy dura tal vez. Estoy aprendiendo a tratar de no ser tan dura. ¿Sentís que haber participado de algo en donde la belleza era lo más, digamos, grande, en algún punto te convirtió en algo que, bueno, hoy se está modificando? Esa exigencia que vos tenías que ahora... Sí, lo que pasa, ahora cuando mi mamá lo escuche, mi mamá también es muy exigente. Me parece que hay algo de cuna, así como esto que nunca creí que fuera una mujer hermosa, ponele. También viví muy exigida, más o menos, por amor, ¿no? O sea, con amor, pero exigida al fin. Claro. Y luego en la profesión de modelo también. La exigencia es muy grande. Luego en el diseño también. Un maestro mío, otro maestro, me dijo un día, Catalina, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ah, tomá. Lo perfecto. ¿Quién se puede? O sea, ¿quién? Mariano Toledo, mi maestro, al que
mando un beso, que lo admiro, lo quiero. ¿En algún momento sentí que con toda esa carga de nada, o sea, era belleza, 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 ¿en algún momento sentiste que se te volaron los pajaritos? Porque vos siempre, por lo que me estás diciendo, tuviste como otra cosa. Todas iban a Miami y vos te ibas al Machu Picchu de mochila. Sí. Eras distinta. ¿En algún momento sentiste como que tuviste que hacer un esfuerzo para seguir siendo vos? Hay distintos aspectos, pero de repente me preguntas y yo pienso, yo creo que siempre estuve buscando quién era. Ah, mirá. Y lo sigo haciendo. Bien. De repente. Bien. Entonces, en esa búsqueda transitaba vidas, situaciones, profesiones, actividades, y lo sigo haciendo, por un lado. Volar los pajaritos, de repente, cuando uno tiene tantas cosas fáciles y lindas y tanto, uno pierde los límites. Ah, pasaste por ahí. Nunca malísimos, pero sí, de repente tuve un tiempo bastante largo con el tema del alcohol, ponele. Ah, wow. Ponele. No las drogas, y la verdad que no. Pero yo misma con esta exigencia creo que me sirvió también para exigirme y decir, ok, estoy pisando la banquina, ¿qué es esta cuestión? Ah, mierda. ¿Por qué? Sin querer. A ver, si haces 5 desfiles por día, Wow. todos los santos días de tu vida, o la mayoría de tus santos días, porque después si no estás arriba de un avión viajando en otro lado sacándote fotos, y uno festejaba, antes de subir a pasarela, pues festejaba para brindar el éxito del desfile 5 veces, y después te invitaban a comer a un lugar genial y después te ibas a un boliche. Yo tomaba desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la mañana, Claro. Y al otro día me levantaba a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde ya estaba en el desfile y a las 5 ya tenía mi primer copa ¿entendés? Claro. Y de repente era como agua mineral. Claro. Y eso después siempre fui social. Por ejemplo, yo no chupaba en mi casa. Si no estaba nunca en mi casa. No, yo era social. No, si no estaba nunca en mi casa. Claro. Llegaba a dormir. Ponele, ¿entendés? En un momento dije, listos. He vivido algunas situaciones que por el alcohol digo, puta loco, no, esto no está bien. Bien, ok, voy a salir pero no voy a chupar. No pude. Ok, no salgo. Ah, mira. Punto. Bueno, pero siempre no salgo fuiste... y me pongo a estudiar. Entonces, si me tenía que poner a estudiar, empezaba a volverse incompatible alguna toma de decisiones con sueños a lo presente. Entonces lo iba Claro. transformando. Lo mismo que ahora, de repente yo no quería mudarme a este lugar y construir. ¿Qué? Quería llegar ya construido y recibir a la gente. Para eso me puse previamente mi tienda. Entonces era tienda allá, alumnos, tienda acá, alumnos. Y de repente dije, no, bueno, a ver, ¿qué quiero? Irme. No quiero estar más en el pueblo, en la ciudad. Quiero irme al monte. Bueno, a ver, ¿cómo hago para irme al monte? Bueno, estás haciendo la casa, Cata. Sí, pero si tengo que terminar la casa no me voy más. ¿Qué me hago? ¿Me hago un domo? Domos Córdoba. ¿Viste? Empecé a buscar y lo hago yo. O que vengan los chicos, ¿qué hago? Me quedo. No, bueno, no me... ¿Entendés? Me ocupo. Y hablando un poco de todo el proceso de más el presente, ¿qué sueños tenés? Lo que aprendí es a vivir el hoy, efectivamente. O sea, ¿qué sueño tengo? Terminar el piso, ponele. ¡Ah! Bien ahí, vamos Ese todavía. es mi sueño. Sueños a corto plazo que son Y importantísimos. entender que el presente y el futuro lo creamos ahora, hoy, aquí y ahora. Punto. Esto del sueño de las alumnas, entonces no sé, voy a hacer un fiestón acá en el Pentágono. Ese es mi sueño. ¿Entendés? Bien. Poner música y nos bailemos unos tangos y unas chacareras acá adentro. Y recibir a la gente y que vengan a disfrutar de este lugar. Y que se vuelva como una experiencia de vida diaria. No sé. Pero me decís, ¿qué sueño? Terminar la casa. El piso. Ah. Terminar el piso. Che, Terminar el piso. Cata, y a ver si usás un poco la imaginación y de repente hoy con tus 52 te encontrás con Cata de 16. Sí. ¿Qué le dirías? A esa Cata que no tenía teléfono en su casa. Nada, creo que le sonreiría, le daría una palmada así tipo, Cata, confío en ella, pero no se lo diría, que lo aprenda, Bien. pero yo confío en ella. ¿Volverías a caminar, por lo que estoy viendo, Toda. volverías a caminar tu vida exactamente igual? Toda. Bien ahí. Toda. Estoy acá gracias a todo eso. Y efectivamente la estoy pariendo fuerte.
Y me parece que forma parte de este momento en mi vida. Y creo que vinimos a aprender. Y creo que estoy en esa. Y soy una gran... Perdón, ¿eh? Pero es que para mí es muy fuerte darme cuenta de esas cosas. Porque uno cree que puede tener... Ya lo dije alguna vez en algún otro espacio. Uno cree que puede llegar a algún lugar. Y en realidad no llegaste nunca a ningún lado, ¿entendés? Simplemente transitaste situaciones y las manejaste con más o menos sabiduría, punto. No hay mucho más, no hay juzgar ahí, no hay juicio de valor. Simplemente creo en eso, en que cada uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y bueno, hay gente más curiosa, menos curiosa, craneadora o menos, ¿viste? Hay Claro. gente muy sabia que la ves y es como un estanque fantástico, y hay otra gente que es muy sabia y torbellino que te vuela la cabeza. Yo no tengo mucho para decir, más que agradezco estar acá charlando contigo, y este sol y las chicas acá tiradas me llena completa y absolutamente poderle dar este espacio a vos ahora y a este par Qué buena onda. y a mí. Eso falta un poco más, no latigarme tanto. Bien, genial. Pero bueno, Y ya que estamos, bueno, no sé, la frutillita que siempre, bueno, la última si bien las entrevistas o las charlas son también para la gente, porque del otro lado hay gente, tratando de salir o tratando de hacer algo distinto, tratando de mover, tratando de accionar, pero bueno, tiene un poco de cagazo, de julepe. sí, ni lo digas. Vos que saliste de una casa que, como vos bien me dijiste al principio, nosotros no teníamos teléfono, me llamaban al teléfono de no sé Sí. quién, y ahora, ¿me entendés? Decís, bueno, tuve el poder de tenerlo todo y Sí. estoy acá y estoy con... ¿Qué centro le podrías tirar a toda esa gente que tiene ganas de accionar, pero que el cagazo hace que se queden quietos? Yo creo que, bueno, voy a repetir algo que repito en los encuentros. Creo que uno no tiene que ir muy lejos de uno, en el sentido de esto, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿A qué me dedico? Creo que uno no tiene que ir muy lejos. Una viva bárbara la que fui y volvió, digamos, ¿no? Pero había algo en mí que me hizo ir, pero era como más cercano a mi corazón. Claro, lo que estoy entendiendo, estás hablando de cosas internas, ¿no? Claro, uno no tiene que ir muy lejos del corazón. El tema es que es muy difícil detenerse a escuchar qué es lo que uno quiere. Y también muchas veces uno quiere algunas cosas y mañana quiere otras. Y también eso forma parte de la vida. Porque uno no es el mismo que ayer y no va a ser el mismo que mañana. Parece una tontera lo que estoy diciendo, re trillado, pero es una verdad. Creo que uno no se tiene que ir muy lejos del corazón. Creo que ahí lo tiene que poner uno todo. Así, defender a capa y espada es eso que te susurra acá adentro, eso que pensás en la primera hora de la mañana, o eso que sentiste en un sueño, ¿no? Esos espacios o esos momentos en que el humano, por más desconectado que esté, ahí se rompe como unos límites, ¿no? Entre la vigilia y entre esto sutil que nos conforma también y esto concreto que nos hace que nos veamos a través de la cámara. Es muy difícil encontrarlo porque hay que darse el espacio para escucharse. Que no hay que dejar de probar, me parece que esa es otra. Intentarlo, probar. Hoy creo que es esto. Bueno, fíjate cómo podés tratar de manejarlo. Que las cosas no estén escritas, a pesar de que muchos dicen que las cosas están escritas en las estrellas y que ya está el destino totalmente dibujado nuestro, pero al fin y al cabo no lo sabemos, entonces uno anda con la página en blanco y uno la va escribiendo. Que las cosas no están escritas, que uno hace, construye su propio futuro con las cosas, como decíamos recién, con las cosas que uno hace hoy. Y que efectivamente muchas veces no hay que hacer demasiado. Que con vivir, yo creo que las cosas llegan a su tiempo. Bien. Y forma. Que no llegan como uno No llega a veces como uno quiere. Exacto. Entonces, me parece que soltar un poco la ilusión también es bueno. Y abrazar el presente como viene. Y tener eso, creo que más que todo, más que pensar en el afuera, hay como que templarse. Tener la confianza de que si estás caminando eso es porque es lo que tenés que caminar. Sí, que eso tiene la templanza. Bien. Templarse es muy complicado, lleva tiempo. Creo que el objetivo de la vida creo que es templarse. Bien, ahí. Es templarse. Che, Cata. Horrible, ¿no? Espectacular. Gracias por la buena onda. Ay, querido.
Gracias. Me recolgué. No, buenísimo, buenísimo, en serio, gracias. Mira, no iba a agarrar. Mira lo que es esto. Genial.